Padre, te damos gracias esta mañana, te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Queremos bendecir tu nombre, Señor, queremos adorarte. Gracias te damos en todas las cosas por tu bondad. Gracias por la victoria de llegar hasta este momento. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Te damos esta mañana, oramos por los diezmos, las ofrendas que se han sido entregadas. Que bendiga, Señor, al dador. Tú amas al dador alegre y te pido que siempre, Señor, sean usados, Señor, tus recursos para expandir tu reino. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Amén. Esta mañana, este día, quisiera entregar un mensaje temático. Vamos a pausar nuestro estudio en la epístola de los Colosenses y quiero hablar un tema este día. He titulado este mensaje Discerniendo los tiempos. Tal vez lo expanda, tal vez hable de algunas otras cosas, no sé. Pero el tema es Discerniendo los tiempos. Y nuestra base escritural esta mañana se encuentra en el primer libro de las Crónicas, capítulo 12 y verso 32. Los libros de Samuel, de las Crónicas de los Reyes, son libros. Entonces, por lo tanto, decir primera de Crónicas no es correcto, es primero de Crónicas. Las epístolas paulinas, la carta a los tesalonicenses, la carta a los colosenses, tesalonicenses o Timoteo, lo correcto es decir primera de Timoteo, primera de tesalonicenses o primera carta, porque son epístolas, son cartas. Pero al leer los libros de las Crónicas, Samuel, los libros de los Reyes, se refiere a ellos primero de Crónicas, en este caso. Y vamos a ver el primer libro de las Crónicas, capítulo 12 y verso 32, en el nombre del Señor. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Padre, esta mañana en el nombre de Jesús, te pido que nos ayudes a entrar en tu palabra y que esta palabra se extienda, Señor. Se extienda a donde tú quieres que llegue. Padre, te pido que al abrir mi boca tú la llenes y que pueda compartir, hablar lo que tú quieres que tu iglesia sepa este día, este tiempo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, lo pido todo. Amén. En los tiempos del rey David, Dios unió el corazón del rey, unió al corazón del rey hombres hábiles y capaces en la guerra. La valentía y logros de estos hombres valientes están grabados en las Crónicas de los Reyes. Entre estos hombres se encontraban los hijos de Isaacar. La Biblia dice que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Si ha habido algún tiempo en la historia donde la iglesia de Dios debe de entender los tiempos, es hoy. Vemos cómo se está desarrollando ante los ojos del mundo lo que probablemente tarde que temprano pudiera culminar en una guerra mundial. Nadie la queremos, nadie quiere que suceda, pero la realidad, hermanos, es que pudiera ser. Lejos de vivir en temor, la iglesia de Dios debe reconocer los tiempos en que vive y buscar el rostro de Dios para saber qué hacer. Ser entendido en los tiempos implica que debemos saber lo que debemos hacer. Si comprendemos los tiempos, si los entendemos, entonces vamos a saber qué tenemos que hacer. Creo hoy más que nunca que estamos en los últimos tiempos de los últimos tiempos. ¿Saben ustedes cuándo empezaron los últimos tiempos? Cuando Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? Comenzaron los últimos tiempos.
Y cuando Jesús le dio la revelación a Juan, le dijo, escribe todo esto, lo que pronto va a suceder. Y eso fue hace 2000 años, ¿verdad? Pero acuérdense que la perspectiva de Dios, el punto de vista de Dios, es muy diferente a la perspectiva del hombre. Dios es eterno. Nosotros somos, ¿cómo le diríamos? Somos finitos, ¿verdad? Nacemos y nos morimos en esta tierra. Estamos cuando muchos, los que más han vivido en esos últimos tiempos son tal vez 120 años cuando mucho, y nos morimos, ¿verdad? Pasamos a la eternidad. Pero para Dios, dice la palabra de Dios, que para Dios 1000 años son como un día, ¿verdad? Entonces, si Dios dice, sabes que pronto va a suceder esto, está hablando de la perspectiva de Dios. Pero al observar lo que está pasando, al ver todo lo que está sucediendo alrededor, las amenazas y todo lo que está pasando, yo estoy convencido que estamos en los últimos tiempos de los últimos tiempos. Escriban sus papeles. Ciertamente siempre han sucedido cosas malas en este mundo, siempre han habido guerras terribles, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hermanos, no lo vivimos al lado occidental, pero Europa quedó prácticamente destruida. Sucedieron cosas espantosas y siguen sucediendo. Entonces, ciertamente siempre han sucedido cosas malas en este mundo, pero parece que todas las señales de las cuales Jesús nos avistó se están convergiendo. Están pasando al mismo tiempo. Y este día quiero hablar de una de las señales más obvias que estamos viendo, donde Jesús dijo que cuando vieran todas estas cosas pasar, entonces estén erguidos y levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Una de las señales más obvias para mí en esos tiempos es la apostasía, que hoy sucede en muchas iglesias y creyentes. Entonces, en su carta a Timoteo, Pablo advirtió por el Espíritu Santo que en los últimos días muchos creyentes se apartarían de la fe. Vamos a ver ahí 1 Timoteo 1:4. Fíjense lo que dice. Este día, hermanos, vamos a ver muchas escrituras. Si tiene su Biblia, tenga la lista. Si tiene su espada, tenga la lista, porque vamos a ver muchas escrituras. Dice la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo, capítulo 1:4, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra apostatar es afistemi, que significa retirarse de, alejarse. Entonces, ¿qué es un apóstata? De un punto de vista de los creyentes, es una persona que en algún tiempo anduvo en la verdad, pero se alejó y se apartó de la verdad. No necesariamente se apartó de su iglesia o de su congregación o de su denominación, pero se apartó de las verdades de la palabra de Dios, se alejó de Dios, de Jesús. Si uno se aparta, hermanos, de la verdad de la palabra de Dios, se aparta del Dios que la dio, se aparta de Dios. Entonces, hoy más que nunca estamos viendo que denominaciones enteras se han alejado de la palabra de Dios. La apostasía o el alejamiento es rebelión en contra de Dios. Los apóstatas antes creían en la verdad, pero se han alejado. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Timoteo? Dice que apostatarán de la fe y ahora están escuchando a espíritus engañadores, falsas doctrinas y también doctrinas de demonios o enseñanzas de demonios. Se sorprenderían muchos de ustedes si supieran cuántas personas en la iglesia practican la brujería.
Tal vez se sorprenderían si supieran que existen brujas y brujos que dicen que son cristianos, que son brujos cristianos. Estos son doctrinas de demonios, hermanos, porque la Biblia condena la brujería. Entonces, están sirviendo a un Dios, pero no el Dios de la Biblia. Entonces, vamos a ver algunas de las características de las cosas, algunos de los puntos, de los principios que los apóstatas están negando. Y vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando se encuentren, hermanos, con estas enseñanzas, cuando alguien venga a usted y les empiece a hablar estas doctrinas de demonios, estas enseñanzas falsas, ¿cómo dice? A estos espíritus engañadores, que los refuten y se vayan. Si están yendo a una iglesia, a una congregación donde se hace esto, hermanos, salgan corriendo como si salieran corriendo de una casa que se está quemando. Corran por sus vidas. Corran por sus vidas, porque tarde que temprano estos espíritus engañadores, estos espíritus seductores podrían seducirlos para que usted también se aleje, apostate de la fe. Y no queremos eso. Ok, vamos a comenzar y vamos a ver algunos de los principios bíblicos que los apóstatas están negando. El primero es, niegan que Jesús es el único camino a Dios. Niegan que Jesús es el único camino a Dios. Y lo han oído. Salen muchos de esos programas de pláticas que tienen. Yo pienso que la persona más influyente en este aspecto ha sido Oprah Winfrey, ¿verdad? Ella dice que es cristiana, pero ella es una de las personas, y es muy influyente, que niega que Jesús es el único camino a Dios. La influencia de la nueva era y el paganismo han infiltrado la iglesia, se han metido. Los que antes creían en la verdad de la palabra de Dios están comprometiendo su fe al decir que Jesús no es el único camino al Padre. El mensaje general de la nueva era es de que todas las religiones nos dirigen hacia Dios y hacia el cielo. Entonces, decir que todas las religiones son la verdad es como decir que no hay verdad, ¿verdad? Porque solamente puede haber una verdad. Solamente puede haber un creador y solamente puede haber su palabra, ¿verdad? Entonces, cuando estamos nosotros diciendo que todas las religiones nos dirigen hacia el cielo, hacia Dios, estamos diciendo que ninguna nos dirige, ¿verdad? Es como si hubiera una montaña y solamente hay un camino para llegar a la cima de esa montaña. Y yo les digo a exploradores que me preguntan cómo llego a la cima de esa montaña, les digo, ¿saben qué? Agarren el rumbo que ustedes quieran, como quieran irse, van a llegar. Pero al lado de la montaña hay un río rugiente. Al otro lado hay abismo, no se puede escalar. Al otro lado hay fieras salvajes. Y no les digo el camino para subir esa montaña. ¿Qué estoy haciendo? Les estoy echando mentiras. Pero si yo les digo, mira, la única manera que puedes subir esa montaña es por ese camino. Ten cuidado del resto de los otros lugares porque hay peligro. Entonces estoy hablando la verdad. Si yo digo, todos los caminos te suben a la cima de esa montaña, estoy echando mentiras. Y es lo que pasa con los que han apostatado de la fe. Dicen que todos los caminos te llevan al cielo, pero hay un gran problema. Juan 14:6. Fíjense lo que dijo Jesús. Jesús mismo dijo esto. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es ese camino. El solo camino que sube a la cima de la montaña es Jesús. No dejó campo para nadie más.
No dejo campo para nadie más. Pero los espíritus engañadores se han infiltrado aún en la iglesia de Dios y ahora la gente está diciendo de que todas las religiones, todos los caminos dirigen hacia el Padre, hacia Dios. Y algunos nos acusan de arrogancia por predicar que Jesús es el único camino. Hermanos, si es la verdad, no es arrogancia. Tal vez las personas puedan hablar arrogantemente a otras personas, orgullosamente, pero el punto es que la verdad es la verdad. Si yo te digo la verdad, no es arrogancia, es la verdad. Con cuántas sorpresas se van a llevar muchos de los que se han tragado estas mentiras cuando para su horror descubran que verdaderamente Jesús es el único camino al Padre. Entonces, tenemos que fundarnos fuertemente, hermanos, en la verdad de la palabra de Dios. Estas son cosas por las cuales debemos estar dispuestos a morir. No podemos comprometer esto porque estas son verdades que van a determinar nuestro destino eterno. No estamos hablando de que eché una mentira y me van a regresar más dinero por los impuestos. No, estamos hablando de nuestro destino eterno. Es muy importante. Es muy importante que entendamos que Jesús es el único camino a la salvación. Jesús es el único camino al Padre. Jesús es el único camino al cielo. De sus propias palabras. Entonces, tenemos que llegar a 3 conclusiones. Jesús mismo lo dijo. Número 1, o Jesús estaba loco. ¿Qué hace una persona loca? Dice cosas, pero no sabe lo que está diciendo porque está loco. Jesús o estaba loco. Número 2, o estaba echando mentiras. Era un mentiroso. Un mentiroso te dice cosas y sabe que está echando mentiras. Eso es un mentiroso. Una persona que lo dice y está loca no sabe lo que está diciendo, pero una persona que te echa mentiras sabe lo que está diciendo, es un mentiroso. O número 3, él es quien dice que él es. No hay otras opciones. Las personas que dicen que Jesús fue un gran hombre, solamente un gran profeta, espérame, ¿sabes lo que dijo Jesús? Entonces, no lo puedes tener como gran persona si no crees lo que dijo. Tienes que llegar a la conclusión, o era mentiroso o estaba loco. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando alguien habla, no, yo creo que Jesús era una gran persona, simplemente era un profeta. Ok, pero ¿sabes lo que dijo este profeta? ¿Sabes lo que dijo? Le decimos, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no nomás es una persona, no nomás es un gran profeta, no nomás es un gran maestro. ¿Quién es? Es el Salvador del mundo. Por eso tenemos que tomar muy en serio la palabra de Dios, hermanos. No podemos andar casuales, sí, que es cualquier cosa o escuchas algo. No, tenemos, como dice la palabra de Dios, que estar listos para contender por las verdades de la palabra de Dios. Vamos a ir a la segunda. Número 2. Niegan la deidad de Jesús. En otras palabras, niegan que Jesús es Dios. Escriban sus papeles. La Biblia es muy clara de que Jesús es Dios. Es Dios encarnado. Es Dios que vino y tomó forma de humano. Vamos a leer algunas escrituras donde dice la palabra de Dios que Jesús es Dios. La primera es en Juan 10:30. Fíjense lo que dice. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué está diciendo ahí? Que Él es igual al Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. ¿Cómo puede estar un hombre diciendo que Él y el Padre, que Dios son uno? Es porque Jesús es uno. Y Él lo dijo. Él lo dijo. Entonces, una vez más, tenemos que hacer una decisión si de veras vamos a creer a Jesús lo que Él dijo de sí mismo. Todos ustedes
que están oyendo eso y creen que Jesús solamente es un gran hombre, un gran profeta, den una segunda vista. Es más que un profeta. Es más que un maestro. Él mismo lo dijo. Dijo, yo soy Dios. Segundo versículo, Juan 10:33 dice, le respondieron los judíos. Los judíos sabían lo que estaba diciendo Jesús, hermanos. Ellos eran los expertos en la ley. Diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos sabían exactamente lo que estaba diciendo Jesús. Tú tienes que hacer una decisión. Si me estás oyendo y tú no crees que Jesús es Dios, tal vez seas un mormón o seas un testigo de Jehová o alguna otra culta que no acepte eso, tienes que ver estas escrituras. Jesús dijo lo que Jesús dijo de Él mismo. Si tienes a Jesús, si tú no crees que Jesús es Dios, no puedes ser salvo. ¿Por qué? Porque si Jesús era solamente un hombre, entonces tenía pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, está hablando de los humanos, y están destituidos de la gloria de Dios. Si Jesús solamente era un hombre, quiere decir que no pudo haber muerto por tus pecados, porque tenía pecado él mismo. Son implicaciones muy serias. Es algo que tienes que meditar en tu corazón. ¿De veras vas a recibir a Jesús como tu Salvador? ¿De veras quieres ser un discípulo de Él? Tienes que mirar estas cosas muy en serio. Los fariseos sabían exactamente lo que estaba diciendo Jesús. Les estaba diciendo, yo soy Dios. Él mismo lo dijo. O estaba loco, o era mentiroso, o era de veras quien Él decía que Él era Dios. Amén. Juan 5:18. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El título de Hijo de Dios, hermanos, es un título de divinidad, deidad. Y la única persona que puede reclamar ese título, el único Hijo de Dios, es Jesús. Nosotros se nos ha sido dado la dicha de ser llamados hijos de Dios. Pero yo soy un hijo de Dios. Las hermanas son una hija de Dios o unas hijas de Dios. Pero nadie puede decir, aparte de Jesús, que es el unigénito Hijo de Dios. Solamente Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es su Padre. Entonces es muy importante comprender y entender, hermanos, que Jesús, nuestro Salvador, Yeshua, Él es Dios. Es tan importante que comprendamos eso. Y fuera de Él, dice la palabra de Dios, el profeta Isaías, no hay quien salve. Amén. Y estoy predicando este mensaje, lo he tenido en mi corazón, porque estoy viendo cada locura que se está llevando a cabo en muchas denominaciones. No soy una persona que me guste mucho mencionar nombres ni cosas así, pero yo estoy seguro que muchos de ustedes han visto lo que está pasando en muchas iglesias, ¿verdad? Gente casi desnuda dirigiendo alabanza y adoración, entretenimiento, cosas blasfemias, está negando los principios básicos de la palabra de Dios. ¿Y qué está pasando, hermanos? Estos espíritus seductores, estas doctrinas de demonios, están seduciendo a mucha gente. ¿Por qué? Porque quieren espiritualidad fácil. Quieren, no tengo mucha responsabilidad, quiero simplemente vivir mi vida, hacer una pequeña oración y con eso tengo. No te equivoques, no te equivoques. Vamos a seguir. Niegan el nacimiento virginal de Jesús. Niegan el nacimiento virginal de Jesús, el hecho de que Jesús nació de una virgen que no había conocido hombre. La Biblia nos enseña que Jesús nació de una virgen y que no tenía padre terrenal. Eso es muy importante. Hay un libro, me parece, una película blasfema, por cierto, que se llama The Omega Code, o ¿cómo se llama?
The Da Vinci Code, el código de Da Vinci. Y esta película encubre varias herejías donde dicen que Jesús tuvo relaciones con María Magdalena y procrearon hijos. Y si me recuerdo bien, el linaje que supuestamente viene de esta unión se llaman los Merovingian, y que ellos eventualmente van a volver a reinar sobre la tierra. Estoy hablando de este tipo de blasfemias, hermanos, porque Jesús no vino a este mundo a procrearse. Jesús vino a este mundo a salvar a la humanidad de sus pecados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante que el Padre de Jesús no podía ser humano? Si el Padre de Jesús era humano, entonces Él no es Dios. ¿Comprendemos eso? Si el Padre de Jesús era humano, entonces Él no es Dios. Era un simple humano. Y si Jesús no es Dios, entonces no pudo morir por nosotros porque también tenía pecado igual que todos nosotros. Tenemos un gran problema, todos los humanos. Somos concebidos en pecado, nacemos en pecado. Miren a los bebés, a los niños, ¿verdad? Tenemos que enseñarles a no morder, a no pegar, ¿verdad? Tenemos que enseñarles a no robar. Si de veras el humano fuera bueno, entonces naceríamos sin ningún problema, pero no, hermanos, tenemos el problema del pecado. Entonces, Jesús tenía que tener origen divino para ser sin pecado, para morir por los pecados. Fíjense lo que dice ahí en Isaías 7:14. Esta es una profecía que fue dada 800 años antes de que naciera Jesús. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, que decir, se embarazará, y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Mateo 1:20. Cuando se dio cuenta José de que estaba embarazada su prometida, su esposa, entonces esto fue lo que pasó. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, eran del linaje del rey David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, el origen de Dios es divino. Perdón, el origen de Jesús es divino. Por eso Jesús calificó para morir por nuestros pecados, porque Él es el Cordero sin mancha, sin pecado. ¿Entienden eso? Cuando sacrificaban a un animal, vamos a decir un cordero, tenía que ser de cierta edad y no podía tener defectos. Si tenía defectos, no lo sacrificaban. ¿Por qué? Porque esa perfección significaba que no había pecado. Era un símbolo del Cordero que iba a venir en el futuro, que iba a ser sin pecado. ¿Sí entendemos eso? Entonces, si el origen de Dios, si no haya nacido una virgen, que Dios mismo era su Padre, entonces Jesús no podía salvar al mundo. Y como hemos hablado en el pasado, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre para morir por los hombres, 100% Dios para pagar el precio de los pecados. Por eso es que es tan serio lo que está pasando. No podemos pasarlo por alto, no podemos ser casuales con esto, tenemos que tomarlo muy en serio, hermanos. Jesús es Dios. Jesús nació de una virgen, porque su Padre es Dios mismo. Amén. Y está sucediendo. Lo estoy predicando porque está sucediendo. Y mucha gente está siendo engañada, se están yendo detrás de estos falsos maestros, estos falsos profetas, que van a rendir cuentas ante Dios
porque son llamados a predicar, pero no están predicando la verdad, están predicando lo que quieren, ¿verdad? Hablamos de la diferencia de exégesis e eisegesis. Exégesis es ver el texto y interpretar lo que dice el texto. Eisegesis es básicamente mirar un texto y sacar lo que uno quiere. Muy peligroso. Se saca los versos fuera de contexto y de repente salen con doctrinas, como dicen, doctrinas de demonios. Doctrinas que son inspiradas del mismo infierno. Hermanos, es serio esta cosa. Es serio. Tenemos que tomar la palabra de Dios muy en serio. Ahora más que nunca. Porque, como les digo, yo creo que estamos viviendo en los últimos tiempos de los últimos tiempos. Vamos a seguir. Niegan que hay infierno. Niegan que hay infierno. Escriban sus papeles. Una de las herejías más peligrosas es la negación de un castigo eterno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Hitler, que asesinó a más de 12 millones de personas, se salió con la suya. Stalin, que mató de hambre a más de 20 millones de ucranianos antes de la Segunda Guerra Mundial. Léanlo, está en la historia. Mao Zedong, el dictador chino, mató como 60 millones de su propia gente. Entonces quiere decir que no hay justicia, ¿verdad? Se salieron con la suya, hicieron esas atrocidades y no va a pasar nada. Esta falsa doctrina, esta falsa creencia, sin duda ha mandado a muchos creyentes al infierno. ¿Por qué? Porque si no hay infierno, entonces puedo vivir como quiero, no hay consecuencias eternas. Puedo vivir como quiero y me voy a ir al cielo de todas maneras. Eso se llama universalismo. La idea de que no tienes que tener a Jesús como tu Salvador y de todas maneras te vas a ir al cielo, eso no es lo que dice la Biblia. Jesús fue muy claro, dijo, no, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia habla de un lugar de tormento para aquellos que rechazan a Jesús. Y en los apóstatas también, los que se apartan de la fe, los que se alejan de la verdad, les espera el infierno. ¿Saben que a nadie nos gusta hablar de esto, hermanos? A mí no me gusta hablar de un lugar de tormento eterno, donde van a ser atormentados horriblemente por la eternidad. A nadie le gusta. Pero como dice la palabra de Dios de la atalaya, los atalayas, los guardias que estaban en las paredes, en los muros de las antiguas ciudades. Dice que si el atalaya mira que viene peligro y no avisa y la gente dentro es muerta, entonces la sangre de las personas caen sobre la cabeza del atalaya. Pero si el atalaya mira el peligro y avisa y no le hacen caso y mueren, entonces su sangre cae sobre sus propias cabezas. Entonces nosotros, los que predicamos la palabra, los que enseñamos la palabra, somos en cierta manera atalayas y estamos diciendo peligro, peligro, peligro. Estamos en los últimos tiempos, está pasando esto, hay peligro. Tenemos que decir la verdad. Porque cuando Dios nos llame a cuentas y no predicamos la verdad, la sangre de las personas va a caer sobre nuestra cabeza. Pero si la predicamos y la gente no hace caso, entonces su sangre va a caer sobre sus propias cabezas. En otras palabras, ellos van a ser culpables de sus propias muertes. Y Jesús, hermanos, miren, Jesús murió por nuestros pecados para que no tengamos que ir al infierno. ¿Por qué creen que vino Jesús a morir esa muerte tan penosa, hermanos? ¿Cuántos de ustedes realizan que a Jesús lo asesinaron, lo mataron? Y ahora están pensando, diciendo, no hay infierno. Jesús es amor. Dios es amor. Dios nunca haría eso. Pues claro que Él nunca lo haría eso. Nosotros solos mismos nos mandamos al infierno cuando rechazamos a Dios. Entonces Jesús vino y pagó un precio terrible para librarnos de este lugar del infierno.
El Jesús que se está predicando ahora, que un Jesús solamente de sentimientos bonitos y que como un monito así de peluche, ese no es el Jesús de la Biblia. Hermanos, miren, Jesús vino primero como un siervo humilde, pero va a regresar como un rey conquistador. Y yo no quiero estar al lado equivocado de Jesús. Yo no quiero conocerlo a Él como mi juez. Porque dice la palabra de Dios que cosa terrible, horrible es caer en las manos de un Dios vivo. Y por eso llamo a la gente, recíbanlo ya. No pierdan tiempo. Vamos a ver algunas escrituras que hablan del infierno. Fíjense lo que dice aquí. Mateo 18:9 dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Esas son las palabras de Jesús. Y lo que habla de sacar el ojo y cortarte a las extremidades son dichos de judíos. ¿Qué quiere decir? No lo hagas. No quiere decir que te saques el ojo. Dice, no lo hagas, no vivas en pecado. Pero dice ser echado en el infierno de fuego. Palabras de Jesús otra vez. ¿Qué crees de Jesús? Él mismo lo dijo. Otra escritura. Dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En otras palabras, hazle caso a Dios, no le hagas caso a los hombres mentirosos. No le hagas caso a los falsos profetas que vienen solamente ¿cómo se dice? A rascarte las orejas y predicar lo bonito, solamente lo que quieres oír. No les hagas caso. Hazle caso a Dios. Otra escritura, Mateo 7:13 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Palabras de Jesús. ¿Quién crees que es Jesús? ¿Crees que solamente un gran profeta o un gran maestro? Mira sus palabras. Mira sus palabras porque tu destino eterno depende de ello. Ya no esperes más, no esperes más. Pudiera venir destrucción repentina. Puede suceder todo repentinamente. Esta es una de las doctrinas que yo pienso que ha mandado a mucha gente a las llamas tormentosas del infierno, porque escucharon las mentiras de estos falsos profetas, estas falsas religiones, estas falsas denominaciones. Jesús pagó un precio terrible para que no fuera en ese tiempo. Otra característica de la iglesia apóstata es la ordenación. Ordenan a mujeres al pastorado y ancianado. En las epístolas pastorales, Pablo escribe las calificaciones para ser pastores, ancianos y aún diáconos. Y no incluye mujeres. Si ustedes miran a los patriarcas, miran a los ancianos del Antiguo Testamento, miran a los apóstoles, los ancianos, los diáconos que eran ordenados, se van a dar cuenta que eran hombres. Dios llamó al hombre a ser el líder. Fíjense lo que dice ahí en Tito, capítulo 1, 5-9. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Sus nombres.
Dios llamó a los hombres a ser líderes y líderes espirituales. 1 Timoteo 3:1-7 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, estos son los supervisores, los pastores, los ancianos, los que supervisan la obra de Dios. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose, o sea que no sea nuevo, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y el lazo del diablo. Entonces, para vergüenza de los hombres, hemos abandonado el liderazgo al cual Dios nos llamó. Pero también ha pasado otra cosa, que ha entrado el feminismo a la iglesia. Esto no es nada menos que el espíritu de Jezabel. ¿Qué hace el espíritu de Jezabel? En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? La esposa de Acab mataba a los profetas. Quiere matar la unción profética, quiere matar la palabra de Dios. Y mataba a los hombres de Dios. Y es una manifestación, el feminismo es una manifestación que busca destruir el patriarcado. Ustedes han oído a los artistas que dicen que quieren destruir el patriarcado y todo eso. Hermanos, todo esto es el espíritu de Jezabel. Y el desorden que vemos en el mundo, lo vemos ahora en la iglesia de Dios. Minando a los hombres, mirando el liderazgo, destruyendo el orden de Dios. Entonces, todas estas ordenaciones de mujeres, Pablo decía que no permite que una mujer tome autoridad sobre los hombres. Cuando habla de esto, hermanos, cuando Pablo hablaba sobre la autoridad de la mujer, y cuando ore y cuando profetice tiene que cubrirse la cabeza, no está hablando de prácticas culturales, no tiene nada que ver con eso. Si ustedes leen ese ahí en primera carta a los Corintios capítulo 11, se van a dar cuenta que tiene que ver con la creación, tiene que ver con el orden de la creación, que Dios primero creó al hombre y después la mujer, y tiene que ver también con autoridad espiritual. Y todo lo que está pasando, que la iglesia ha permitido que este espíritu feminista entre, está sacando fuera de orden el orden que Dios dio. Por eso es que tantas iglesias están cayendo en apostasía. Ahora, no me malentiendan, yo no estoy diciendo que muchas de las hermanas que han sido designadas pastoras sean malas hermanas. Lo que estoy diciendo es que esto no es el orden de Dios. Y no se trata de emociones, no, que yo siento que Dios me llamó. Hermanos, se trata de la palabra de Dios, es en contra de la palabra de Dios. Hay muchas personas que dicen, yo amo a otro hombre, tengo ese sentimiento, y son cristianos. No tiene nada que ver con sentimientos, tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios, y podemos comprender eso. Entonces, todo lo que está pasando, todo este desorden, es a causa de que la iglesia ha apostatado, se ha apartado, se ha alejado de las verdades de la palabra de Dios. Ya no creemos que las verdades de la palabra de Dios, queremos interpretarlas como queremos, porque queremos hacer lo que queremos hacer. Es muy serio. Por favor, si alguien me está oyendo, si eres pastora, no te estoy condenando. No estoy diciendo que no eres creyente del Señor. Lo que estoy diciendo es que estamos fuera del orden de Dios. Es muy claro. Es muy claro. El sistema de Dios es un sistema patriarcal. Cuando veamos a la Nueva Jerusalén, ¿cuáles son los nombres de las entradas? ¿Cuáles son los nombres de los fundamentos? Son los nombres de los apóstoles y de los patriarcas. Y no que las mujeres sean menos, hermanos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del orden de Dios. La Biblia dice que ya no hay diferencia entre hombre y mujer, judío o griego, pero eso está hablando de la salvación. Todos tenemos acceso a la salvación, pero también existe el orden de Dios.
Y si no nos regresamos al orden de Dios, hermanos, la iglesia va a seguir en una triste trayectoria y muchos van a apostatar de la fe y se van a perder. Pero no se detiene ahí. Ahora ordenan homosexuales, a lesbianas y transgéneros al ministerio. Ahora estamos ordenando a personas que viven en pecado y los estamos poniendo como líderes de la iglesia que supuestamente adoran al Dios Santo. Son infiltraciones, son espíritus seductores, son doctrinas de demonios. Y es muy serio. Es muy serio. Por eso debemos orar que el Señor mande un avivamiento genuino a la iglesia. Que nos regresemos a la palabra de Dios. Que nos regresemos a sus estatutos, a sus mandamientos. Y que les sirvamos con todo bien. Las mujeres pueden enseñar a otras mujeres. Pueden enseñar a los niños. Si tienen palabra profética, pueden taparse la cabeza, hablarla o orar, taparse su cabeza. Eso es sujeción, eso es autoridad, el orden que Dios hizo. No tiene nada que ver con la cultura, tiene que ver con el orden de Dios, que es eterno, no es temporal. No es nomás porque como está la cultura, al contrario, la palabra de Dios casi siempre va en contra de la cultura, nada en contra de la cultura. Tenemos que someternos a la verdad de la palabra de Dios. No hay verdadera adoración, sino todo se ha vuelto entretenimiento. Es algo que tengo años que noté, que lo que supuestamente es alabanza y adoración se ha vuelto nada más que entretenimiento, hermanos. La verdadera alabanza y adoración debe ser dirigida totalmente a Jesús. Totalmente a Jesús. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 1:17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Solamente Jesús. En estos días, hermanos, hasta se honran con premios. Que el mejor álbum, que el mejor cantante, que el mejor y cuando va la persona la reciben como si fueran ídolos del mundo. ¿Ustedes creen que esto agrada a Dios? Dios no comparte su gloria con nadie. Escuchen esto. Dios no comparte su gloria con nadie. En vez de estar honrando a hombres, debemos estar honrando a Jesús. Él es nuestro Dios. Nuestros cantos, nuestra alabanza, nuestro alma, cuerpo y espíritu debe ser totalmente dirigida hacia Jesús, a nuestro Salvador. Pero estamos imitando al mundo, estamos apostatando, nos estamos alejando de la sana doctrina de la fe. Y estamos escuchando doctrinas de demonios. Estamos escuchando a espíritus engañadores y le estamos quitando la gloria que le pertenece a Dios. Hoy en día los dirigentes de alabanza están más preocupados por el estilo de música y las modas populares que adorar a Dios. Si no estás vestido de cierta manera, si no estás tocando cierto ritmo, no te queremos. La atención entonces se vuelve a los músicos, cantantes y aún a la misma música en vez de Dios. Y no quiero ni mencionar, ¿cómo se dice? La inmodestia con que se visten algunos de los dirigentes de alabanza. Se suben y están vestidos indecentemente. ¿Y qué pasa? La atención está puesta en los que están ahí arriba y no está puesta en Dios. Tenemos que removernos nosotros y dejar que Jesús brille, dejar que la gloria sea. Hubo un tiempo cuando la alabanza se trataba del Señor. Ahora ni siquiera mencionan el nombre de Dios. No mencionan el nombre de Jesús. Muchas alabanzas parecen canciones de amor al mundo o simplemente para mover las emociones, pero no le estamos dando la gloria a Dios. No es a Él nuestra alabanza y adoración. ¿Ustedes creen que Dios va a querer estar en nuestras congregaciones?
si lo estamos echando para afuera? ¿Ustedes creen que de veras estamos honrando a Jesús haciendo esas cosas? Viene juicio. Viene juicio. Dice la palabra de Dios que el juicio comienza primero en la casa de Dios. Necesitamos volvernos, hermanos, al Señor, a su palabra. Acuérdense que la apostasía, el alejamiento es rebeldía, es rebelión a Dios. No, yo voy a seguir haciendo lo que quiero. Yo voy a seguir como estoy. Tú no eres nadie para decirme que cambie. Cuidado, cuidado. La rebeldía es como el pecado de la brujería, la hechicería. Pero viene juicio. Es mejor que nos humillemos a Dios ahorita que podemos, y no esperar que llegue su mano de corrección, de disciplina hacia nosotros. Porque Jesús, Dios es paciente, Él es misericordioso, pero su paciencia llega hasta cierto punto. Y tenemos que enderezarnos, hermanos, tenemos que una vez más meternos a la palabra de Dios y tomar en serio. Y conformar nuestras vidas a la palabra de Dios y no la palabra de Dios a nuestras vidas. Algún día se presentará un dictador mundial que conocemos como el anticristo, el antimesías. Ya hemos hablado de eso. Este hombre demandará que lo adoren como Dios y requerirá que una marca sea puesta en la frente o la mano derecha. El que tome esta marca será condenado para siempre. Pero antes de que se pueda presentar, la Biblia dice que tiene que venir la gran apostasía. Vamos a leer ahí en 2 Tesalonicenses 2:3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del hombre, el anticristo, hombre de perdición, sin que antes venga la apostasía o el alejamiento, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué estoy predicando este mensaje discerniendo los tiempos? Debemos pues discernir los tiempos como los hijos de Isaacar para saber qué hacer. Si caes en la apostasía, si no te cuidas, si no cuidas tu vida espiritual, si no te sometes a Dios, vas a ser engañado por el anticristo. Hoy en día hay un movimiento, se llama el movimiento ecuménico. Muchos de los que llamamos artistas cristianos se han unido a este movimiento. Este movimiento es un movimiento dirigido por el Vaticano, por la Iglesia Católica, que quiere unir a todas las religiones en una sola religión mundial. Eso es la meta del enemigo, de Satanás, de la apostasía: alejar a la gente de la verdad y que se unan a una iglesia falsa donde van a ser controlados por el antimesías, el anticristo. Hay muchos pastores de renombre, muchas mujeres de renombre que son ecuménicos y están engañando a la iglesia y diciendo que todo está bien. Pero acuérdate que la unidad, oramos ahora cuando comenzamos el servicio, la unidad de la iglesia tiene que estar basada en la palabra de Dios. No puede ser unidad simplemente por unidad. No nos traguemos las mentiras de paz mundial y eso. Esa es una paz sin Jesús, sin Dios, y nunca va a suceder hasta que no regrese el príncipe de paz, que es Jesús. Ten cuidado, establécete, afírmate en la doctrina, en las verdades de la palabra de Dios. No sea que vayas a ser engañado. Y es muy sutil el enemigo, hermanos. Se mete sutilmente. Y cuando menos pensamos, estamos abrazando estas mentiras. Que Dios nos ayude. Lo que presenté ahora son solamente algunas de las
de las violaciones a los principios bíblicos. No es una lista exhaustiva, solamente quería darles una idea, pero más que nada que estemos despiertos, que estemos velando, estemos orando, que estemos viendo qué está pasando, salirnos de tanto entretenimiento, de tantas cosas que nos quitan el tiempo de Dios y meternos en la palabra de Dios y ver qué está pasando. Y ver qué está pasando. ¿Qué pues debemos hacer? Si no le has dado tu vida a Jesús esta mañana, entrégale tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete. Decide que vas a dejar tu vida vieja y te vas a hacer discípulo de Jesús. Lo vas a seguir. Confiésale tus pecados. Arrepiéntete. Pídele que entre a tu corazón y hazte discípulo de Jesús. Busca un lugar donde de veras creen en la palabra de Dios. Para que crezcas como un discípulo, bautízate. Bautízate en agua. Dale tu vida a Jesús. El tiempo es muy corto. Si te apartaste de Él, tal vez un tiempo caminaste con Él, regrésate a Él. El tiempo se está acabando. Si eres creyente, ora como nunca has orado y pídele a Dios discernimiento y te dé dirección para que sepas qué hacer. Los tiempos son muy cortos, muy cortos. El presidente Putin ayer lanzó un misil que lo llaman hipersónico. Estos misiles van ¿cómo se dice? Son tan veloces. Dice que son 10 veces más veloces que el sonido. Y son tan veloces que los radares de defensa no pueden seguirlos para ver dónde van a impactar. Y ya los está usando. Estos tipos de misiles también vuelan muy bajos y no pueden ser detectados por los radares de las naciones. Quiere decir que si nos lanzan un misil, nos pega y no nos damos cuenta hasta que no pegue. ¿Qué estoy diciendo? Estos misiles tienen capacidad nucleares. Nos podría sorprender la muerte en cualquier momento, hermanos. ¿No creen que puede pasar? Sí puede pasar. Los tiempos están muy avanzados. Y el Señor nos está llamando, regrésate a mí, vuélvete a mí, de todo tu corazón. Para terminar, voy a leer una porción del Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22. Y habla de la iglesia apóstata, la iglesia de Laodicea. Son 7 iglesias a las cuales les escribió el Señor. Y la séptima es la iglesia de Laodicea, es conocida como la iglesia apóstata. Y se cree, yo también creo que esta iglesia es la que representa la iglesia de estos tiempos. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo creo que las iglesias nunca han tenido tantas riquezas y tantas cosas materiales, pero espiritualmente estamos en bancarrota. Estamos pobres. ¿Sí? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, hablando espiritualmente, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ese es el mensaje. Hay que arrepentirnos, hermanos, y regresarnos a Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Conclusión. El mundo corre a prisa hacia su destino final.
El creyente debe discernir los tiempos para saber qué hacer. Solo una relación muy íntima con Dios guardará nuestras mentes y corazones en el Mesías Jesús. Padre, te damos gracias esta mañana, te bendecimos, te honramos y te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Te pido, Señor, que nos ayudes, nos des el espíritu de discernimiento, Señor, el don de discernimiento, para que entendamos los tiempos en que vivimos y saber qué hacer. Oramos por tu dirección, tu orientación. Pedimos que nos guíes, Señor, para que estemos unidos a ti, Señor, estemos tejidos en tu amor y seamos unidos en la verdad de la palabra de Dios, para que estemos listos, Señor, cuando tú vengas por nosotros. Oro por todos los que me están oyendo esta mañana. Pido por tu bendición sobre sus vidas, Señor, que tú derrames más de tu Espíritu Santo, más de tu amor, y nos ayudes, Padre, para seguir adelante en ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, lo pido todo. Amén. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz. Yo les bendiga a todos. Tengan una semana gloriosa. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.